Hola, hola, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentren súper bien. Hoy recibimos a don Carlos Arias Alvarado, él es director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Jupema. Gracias por estar con nosotros, don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Sí, hacía días que no conversábamos, ¿verdad? La verdad que siempre es un placer estar acá en esta puerta, ¿verdad? Que nos abren acá y, por supuesto, la posibilidad de llegar a mucha gente, ¿verdad? Para conversar temas ya, pues, variados y temas que puedan ser importantes y de referencia, digamos, para la población en general costarricense. Maravilloso. Quisiera que empezáramos conversando acerca de, bueno, estamos en un contexto económico pues un tanto complejo, don Carlos, y quisiera saber cómo está Jupema, precisamente si hoy tiene esa fortaleza financiera suficiente para sostener el pago de pensiones, tanto en mediano plazo como en el largo plazo. ¿Cómo estamos en ese nivel de estabilidad a nivel de solvencia económica? Bueno, yo creo que usted lo dice bien, Gustavo. En realidad estamos bajo un contexto y un panorama económico muy complejo, ¿verdad? En virtud de que, por supuesto, una economía tan pequeña como la costarricense de alguna forma está muy influenciada, ¿verdad? Por los vaivenes de otros países, ¿verdad? Que tienen pues un músculo económico y financiero muy superior y que de alguna forma rigen también, digamos, o mueven las economías a nivel mundial. Eh, los economistas tienen una palabra que es ceteris paribus. Ceteris paribus significa todo lo demás se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, uno podría decir que si ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, si todo se mantiene bien, Jupema está muy bien, ¿verdad? Está muy bien porque en realidad la salud financiera, gracias a Dios, es muy positiva, ¿verdad? Cuando uno habla de regímenes de pensión, Gustavo, es necesario usar, digamos, termómetros, ¿verdad? Para medir la salud de ese régimen, ¿verdad? Uno de esos termómetros que se usa es casualmente los estudios actuariales, ¿verdad? Entonces, el último estudio actuarial vuelve a decir, digamos, lo que hemos venido sosteniendo en los últimos años, ¿verdad? Dice que Jupema, pues es un régimen sólido, actuarialmente sostenible y sobre todo equilibrado, ¿verdad? Es decir, en este momento Jupema no tiene un desequilibrio económico, ¿verdad? Entonces, si ceteris paribus, ¿verdad? Todo se mantiene normal, ¿verdad? Estamos bastante bien. Entonces, bajo ese punto de vista, eh, pues nosotros, digamos, hemos logrado también surfear, ¿verdad? Los vaivenes económicos y financieros que se han estado dando en los últimos años. Esperamos, pues, también ser buenos surfeadores, ¿verdad? Y sortear también esas olas económicas, financieras que se están dando, ¿verdad? Hoy en día, digamos, a nivel mundial se está hablando de la guerra, ¿verdad? Entre Irán, Israel, ¿verdad? Y eso pues tiene una connotación importante porque se ha involucrado los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí hay temas, digamos, muy profundos como el tema del petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que eso provoca en los mercados financieros, ¿verdad? Que Costa Rica no escapa, ¿verdad? Y bueno, y en Costa Rica, pues evidentemente las discusiones recientes, ¿verdad? Con respecto a si se reparte o no el ROP, ¿verdad? Entre otras cosas, viene cambio de gobierno, ¿verdad? Hay un tipo de cambio que va hacia la baja, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hemos logrado, digamos, dichosamente con todos los técnicos especialistas que tenemos en Jupema, pues sobrellevar muy bien el régimen. Excelente, muy bien. Em, Sobre esa misma línea, ¿cómo se financian las pensiones que ustedes administran? Tanto el régimen de capitalización completa como el régimen transitorio de reparto no dependen del presupuesto nacional, ¿verdad? Eso es, hay que dejarlo claro. Bueno, vamos a ver, digamos, aquí hay que hacer ciertas aclaraciones, Gustavo. Vamos a Ujú. ver, primero que nada, Jupema administra dos regímenes, ¿verdad? Uno que es el transitorio de reparto, ¿verdad? Que es un régimen ya cerrado, pero que está a cargo financieramente de Hacienda, del Estado costarricense. Entonces, vamos a ver, ese régimen, si bien es cierto, lo administramos casi que en su totalidad,
no en la parte financiera. Entonces es Hacienda el que tiene que pagar las pensiones, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un régimen cerrado, digamos, ahí lo que queda es la gente que sigue perteneciendo a ese régimen, que aún no se pensiona, que ya son poquitos, andarán por 1.000 y algo de personas, ¿verdad? Y bueno, y entonces que el gobierno, digamos, cumpla, digamos, lo pactado con ellos, ¿verdad? El otro régimen que administramos es el de capitalización colectiva, que ese sí es un régimen que es administrado en su totalidad por Jupema, incluyendo la parte financiera. Entonces, eh, ahí hay que decir que en general los regímenes de pensión de básicos, ¿verdad? Digo el IBM, Jupema, Poder Judicial, se financian con los aportes tripartitos que se hacen en el país. ¿Verdad? Ese aporte tripartito es el aporte que hace el patrono, el aporte que hace el trabajador y el aporte que hace el Estado. En tanto eso no falle, digamos que el financiamiento camina bien. Depende del presupuesto nacional, pues sí, digamos, en esa parte del aporte estatal, ¿verdad? Y en el aporte patronal, en el caso de los trabajadores del sector público, en este caso los del MEP, ¿verdad? Entonces, en el presupuesto nacional se incluyen, digamos, los salarios de los trabajadores del sector público y también en la parte de pensiones se incluyen esos aportes de pensión y también se incluyen los pagos de los pensionados del régimen transitorio de reparto. Ujú. Entonces, si bien es cierto, la administración y demás es autónoma por parte nuestra, ¿verdad? E independiente, lo cierto del caso es que es importante que para que la gente siga teniendo pensión, pues los aportes sigan llegando oportunamente. Entonces, bajo ese punto de vista, digamos que, digamos, funciona bien, ¿verdad? Digamos que tenemos esa autonomía, digamos, financiera y por eso le decía que estamos en un régimen equilibrado, pero en los aportes que corresponde hacer, el Estado tiene una participación importante y en el caso de los trabajadores del sector público, ahora los del MEP, pues es el Estado el que les paga, es decir, el Ministerio de Educación Pública. Muy bien. Don Carlos, estamos también, como usted lo indicaba, en una coyuntura mundial delicada y se hacen inversiones, más inversiones en los mercados internacionales, ¿verdad? ¿Corren riesgo en este momento esas inversiones que han colocado ustedes para precisamente hacer crecer el patrimonio Jupem? Como hay aportes del Estado, del patrono y del trabajador, esos aportes, ¿verdad? Llegan al fondo y se tienen que invertir, sí o sí, ¿verdad? Porque es necesario generar un rendimiento para poder sustentar las pensiones actuales y futuras. Dentro de esas inversiones que se hacen, digamos, lo primero que uno tiene que entender es que digamos, no hay ninguna inversión que tenga cero riesgo, ¿verdad? Aun cuando uno diga, sí, es del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado siempre paga. Entonces cuando a mí me dicen eso, yo los remito al 2018, cuando se hace una gran huelga general en torno a la ley que se quería aprobar de la fortalecimiento de las finanzas públicas, la 9635. ¿Verdad? En ese momento, la justificación que tenía la Asamblea Legislativa y el Estado para proponer que se aprobara esa ley era casualmente que el Estado estaba en un default financiero. Un default financiero significa no tengo plata para pagar, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces el Estado lo que dijo es, ¿verdad? No tengo plata para pagar salarios, no tengo plata para pagar pensiones, no tengo plata para pagar los cargos de la deuda, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa lógica de que el Estado, digamos, o sea, las inversiones en el Estado son serios riesgos, no es cierta. Es decir, por supuesto, digamos que la probabilidad es muy baja de que no le pague el Estado, ¿verdad? Porque en un Estado, cualquiera que sea, ya, pues evidentemente emite dinero y paga. Pero cuando se entra en una situación de default, también está en un alto riesgo. Entonces, no hay inversión que sea cero riesgo. Lo que sí hay es, de alguna forma, la gestión prudente de sus recursos, ¿verdad? A través de mecanismos como la diversificación, por ejemplo, poner diferentes inversiones en diferentes lugares, ¿verdad? Diversificar también con el plazo, ¿verdad? Con los instrumentos, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, dentro de esta diversificación, no necesariamente en títulos valores, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, que Jupema invierte en créditos, ¿verdad? Es decir, da créditos, entonces está poniendo la plata
resolviéndole un problema a las personas que lo requieren, ¿verdad? Pero a su vez está recibiendo un ingreso económico, contrario a invertirlo en un banco, en una entidad financiera, ¿verdad? Donde de alguna forma está uno supeditado a que ese banco, esa entidad financiera, lo haga bien, ¿verdad? Para que le devuelva a uno el dinero. Entonces, digamos que nosotros sí tenemos una muy buena gestión técnica de las inversiones que nos permite, Gustavo, aumentar la rentabilidad, pero disminuyendo el riesgo, ¿verdad? Entonces, de esa forma se hace un equilibrio entre ambas cosas. Muy bien. Existen regulaciones, ¿verdad? También a la hora de hacer este tipo de inversiones. Em, ¿Cuál es la impresión que tiene usted con respecto a esas, digamos, restricciones regulatorias que de alguna manera podrían llegar a limitar la rentabilidad del régimen? Bueno, yo estas cosas como regulación prudencial, ¿verdad? Es decir, usted de alguna forma tiene que marcar, o alguien tiene que marcar, digamos, la línea, los límites, ¿verdad? Porque si no, pasa que usted puede estar gestionando inversiones muy riesgosas, ¿verdad? Entonces, yo siempre creo que, digamos, las políticas, los reglamentos, ¿verdad? Que emite CONACYT, que emite la SUPEN, que emite la misma SUGEF, ¿verdad? Que emite la Contraloría, ¿verdad? Todo eso son, digamos, de alguna forma regulación prudencial que al final lo marca uno, valga la redundancia, ¿verdad? En un marco en el cual uno tiene que satisfacer ciertas controles y ser prudencial a la hora de invertir, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, ellos determinan, por ejemplo, cuál es el límite, digamos, que usted tiene que colocar, ¿verdad? En ciertos emisores, por ejemplo, en ciertos sectores o a ciertos plazos, ¿verdad? Entonces, esos límites, digamos, de alguna forma le permiten a uno tener sanas prácticas en cuanto a la gestión. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que el marco regulatorio que tiene Costa Rica es un marco que le permite a uno, digamos, hacer una compensación entre el riesgo y el rendimiento necesario para el pago de las pensiones. Muy bien. Quisiera que habláramos un tanto acerca del régimen como tal de pensiones. Ya hablamos sobre Jupema bastante y ahorita podemos entrar nuevamente en este tema. Pero ustedes que han propuesto la temática de pensiones a nivel nacional, lo han puesto sobre la mesa. ¿Cuál siente usted que es el mayor riesgo que enfrenta el sistema de pensiones, don Carlos? Vamos a ver, a nivel costarricense, ¿verdad? Hablando propiamente del país nuestro, yo creo que hay un riesgo actual, ¿verdad? Que es el político, definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver, cuando uno habla, yo sé que a la gente no le gusta que uno diga esto, Gustavo, yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero vamos a ver, si usted tiene un equipo de fútbol, ¿verdad? Y usted tiene una defensa, el objetivo de esos jugadores es que no les hagan goles, es no permitir goles, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ¿verdad? Usted puede ser que reclame, ¿verdad? Porque va entrando un jugador al área, ¿verdad? Y no sé, el defensa se lo hace levantado, ¿verdad? Y ustedes, eso no es posible, eso no es bueno. Bueno, es que su objetivo es no permitir goles, ¿verdad? O puede ser que el entrenador se enoje porque el lateral se fue al ataque, ¿verdad? Dejó un espacio y por ahí le entraron y le hicieron un gol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objetivo del defensa no es hacer goles, es no permitirlos, ¿verdad? Tiene otros objetivos secundarios, por supuesto, ¿verdad? Que es ir al ataque o apoyar a los compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en Costa Rica el objetivo del sistema de pensiones es dar pensiones, ¿verdad? Y dentro de esos objetivos, que no es solo dar pensiones, hay tres objetivos o máximas, digamos, en el sistema. Uno es que cubra la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? El otro es que además de cubrirlos, la pensión les sea suficiente, ¿verdad? Y además de que cubra la mayoría, de que además de que la pensión sea suficiente, es que sea sostenible en el tiempo. Es decir, que no sea que usted le dan una pensión por 3 meses y ya no le van más, ¿verdad? Dentro de esos objetivos está casualmente el tema de la suficiencia de la pensión. Entonces, para que en Costa Rica la pensión sea suficiente, se diseñó en pilares, ¿verdad? Entonces hay un pilar básico, que es la pensión del IBM o del JUPEMA, pero hay un pilar complementario.
Entre las dos forman una sola pensión o un solo monto que es el que le va a permitir a usted, ¿verdad?, que sea suficiente para vivir. Entonces, si usted debilita uno de esos pilares, en realidad lo que está haciendo es que la persona en el largo plazo no tenga la suficiencia económica para subsistir y eso se traduce en pobreza. Entonces, yo creo que cuando a nivel político se manosean estos temas, ¿verdad? Yo creo que hay un riesgo enorme, ¿verdad? Con respecto a que el sistema sea sostenible. Por supuesto que yo quiero que me dan plata hoy, ¿verdad? Para resolver problemas hoy, ¿verdad? Y comprar una casa, comprarme un carro, irme a pasear, ¿verdad? Salir de Por deudas. supuesto, todos lo queremos, ¿verdad? El tema es que el sistema como tal está diseñado para otra cosa. Entonces, como le digo, de ahí, si el defensa se va al ataque, deja el espacio, ¿verdad? Pues le van a hacer un gol probablemente por ahí. Muy bien, aquí se ha hablado mucho acerca del primer pilar del sistema de pensiones que es el IBM, el de invalidez, vejez y muerte. ¿Usted ve que ese primer pilar sea sostenible en el largo plazo, don Carlos? Bajo las condiciones actuales o habrá que hacer cambios urgentes. Sí, bueno, vamos a ver, como le digo, como dicen los economistas, si ceteris paribus, ¿verdad? O sea, si todo se mantiene constante y alineado, digamos que el régimen de Jupema no tiene ningún problema, ¿verdad? O sea, la gente que está afiliada a Jupema no tiene ningún problema, es decir, va a tener una pensión porque ahí tiene un sistema equilibrado. Vámonos al IBM. El IBM sí tiene situaciones, digamos, actuariales, ¿verdad? Que complican, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora bien, ¿es eso irreversible? Bueno, yo personalmente creo que no, yo creo que no es irreversible, yo creo que se pueden plantear soluciones, ¿verdad? Y se pueden plantear cosas que permitan de alguna forma sostener el régimen, digamos, para la gran mayoría de costarricenses que estamos en ese régimen. Yo sí creo que eso es posible, ¿verdad? Pero hay que hacer cosas, Gustavo. Hay que trabajar, o sea, hay que hablar con franqueza y viéndose a los ojos. O sea, el Estado le debe 800.000 millones de pesos al IBM. Es decir, es que si el Estado, que es el principal garante, le voy a decir por qué. Porque el IBM es un sistema de reparto y está constitucionalmente constituido, es decir, la constitución política lo establece. Entonces, si al final este régimen no es suficiente, al que le va a tocar poner la plata es al Estado. Esa es la realidad, ¿verdad? Que no se dice muchas veces. Entonces, no puede ser que el Estado sea el principal deudor de un régimen de pensión, ¿verdad? Porque al final lo que está haciendo es, como dicen, disparándose al pie. Entonces, bueno, hay que hablar con sinceridad de eso. Hay que pagar esos 800.000 millones de pesos, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y que el Estado resuelva esa situación. Lo otro que hay que resolver, Gustavo, es hablar, digamos, del monto de la pensión, o sea, de la tasa de reparto de reemplazo, perdón, que se está dando entre el sistema de pensiones, tanto en el primer pilar como en el segundo pilar. Hay que hablar otros temas, digamos, de sostenibilidad financiera y también de gestión financiera del régimen, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que digamos que el primer pilar es sostenible, Gustavo, y es factible, digamos, en el tiempo, pero sí se deben hacer ajustes. Es decir, necesitamos hablar de ajustes que se tienen que hacer y yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Yo diría que en este 2026, máximo 2027, se tiene que resolver la situación, ¿verdad? Sí o sí, porque ya cuando el régimen del IBM dice que ya está tocando las reservas, ¿verdad? Que ya no le alcanzan los intereses para pagar pensiones, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Porque esto no es un problema que es del IBM o es de la caja, es que es un problema de todos los costarricenses. Imagínense los pensionados que lleguen un día y les digan, no, no hay plata para pagarles. O sea, ¿qué se hace? Bueno, lo que dice la Constitución es que quien tiene que cubrir ese faltante es el Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado, Gustavo? Ponernos más impuestos o, ¿cómo se llama? Tomar recursos de otras fuentes, ¿verdad? Desprotegiendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que hay que confrontarlo con sinceridad, con valentía y hablarlo directo sin tanta vuelta, como dicen, ¿verdad? Muy bien. Don Carlos, yo le agradezco mucho por compartir con nosotros este rato. Siempre aprendemos muchísimo y muchos éxitos en todo lo que viene. Muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes. En la mejor disposición ahí cuando quieran hablar cualquier tema de estos, yo encantado. Y la verdad que ojalá que estas conversaciones, ¿verdad? Que tenemos pues puedan ayudar a la gente a entender un poquito, ¿verdad? Y pues si no, pues entonces ahí estaremos en la disposición de hacerlo. Así que muchas gracias a ustedes, más bien. Gracias a don Carlos y gracias a las personas que han estado con nosotros hoy. Hasta pronto. Chao.